Bueno, mi nombre es Aldo Gómez y para el día de hoy les traigo un video donde prácticamente vamos a hacer como por medio de un resumen una fundamentación en temas de conservación de la energía, lo que tiene que ver con termodinámica, electromagnetismo, oscilaciones y ondas, interpretación de planos y gráficas y datos. Entonces lo vamos a colocar por medio de mapas conceptuales como para hacerlo de una forma mucho más didáctica. Bueno, entrando pues en materia, vamos a mirar. Empecemos entonces con conservación de la energía. Sabemos que entonces que la conservación de energía pues es la unión, intervienen en ella, pues diferentes energías que se pueden especificar de la siguiente manera. Manejamos energía cinética, una energía potencial gravitacional, una energía potencial elástica, energía térmica, energía química, energía sonora, energía fotónica, energía eléctrica. Pueden haber mucha más energía, pues vamos a hacer como las más importantes. Ahora, cuando hablamos de energía cinética, ¿a qué nos referimos? Que es la energía causada por movimiento. Ya intervienen unas variables de que son masa y velocidad y se calcula mediante la siguiente fórmula. La energía cinética viene siendo igual a un medio por la velocidad elevada al cuadrado. Ahora miremos la energía potencial gravitacional. ¿Qué es la energía potencial gravitacional? La que posee un objeto debido a su posición en un campo gravitatorio. Intervienen variables que tienen que ver con masa, que se maneja en kilogramos, la altura del objeto que estamos manejando, que está en caída o que está elevando, y una gravedad que es una constante de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Se maneja una fórmula que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Ahora, energía potencial elástica, que viene siendo la energía almacenada en un objeto elástico cuando se deforma. Intervienen variables que es una K, que es una constante del resorte, y se maneja por newton sobre metros, y deformación de resorte, que se maneja por masa. Ahora la fórmula que manejamos, que se maneja, es que la energía potencial elástica viene siendo igual a un medio de la constante del resorte por la deformación del resorte elevada al cuadrado. ¿Qué manejamos en energía térmica? La energía interna viene siendo la energía interna de un objeto debido a la energía cinética de sus partículas. Intervienen variables del calor absorbido, que en este caso lo vamos a manejar como Q, y se da en joules. La C, que es un calor específico que se maneja en joules por kilogramo por grados Celsius, y el cambio de la temperatura, que viene siendo en grados Celsius. Ahora, la energía térmica, o sea que el calor absorbido viene siendo igual a la masa por el calor específico por el cambio de la temperatura. Ese cambio de la temperatura está especificado en que viene siendo la temperatura inicial, la temperatura final menos la temperatura inicial. Sigamos entonces con la energía química. ¿Qué es la energía química? Es la energía almacenada en los enlaces químicos de las moléculas. Ejemplos que se manejan como en combustión de combustibles, baterías y demás. Se manejan variables, la variable varía según la reacción química, pero típicamente siempre está involucrada la entalpía, que se maneja como H, y una energía de enlace. Ahora, cuando hablamos de la energía sonora, hablamos que es la energía transportada por las ondas sonoras. Energía fotónica, que viene siendo la energía transportada por un fotón individual, y ahí se manejan unas variables que viene siendo una constante de Planck, que aquí lo vamos a manejar por la H, ¿ya? Y una frecuencia de luz que se da en Hertz. Se maneja una fórmula para la energía fotónica que viene siendo igual a la constante de Planck por la frecuencia de la luz. Y terminamos entonces con la energía eléctrica. ¿Qué viene siendo la energía eléctrica? Resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos. Se involucran variables que viene siendo la energía eléctrica, que se da en joules, la potencia eléctrica, que se da en watts, el tiempo durante el cual se ha consumido la potencia. Y de su fórmula viene siendo que la energía eléctrica viene siendo igual a la potencia por el tiempo consumido. Así, mediante esta forma, pues culminamos lo que tiene que ver la intervención de la
conservación de la energía. Ahora vamos a mirar lo que tiene que ver con termodinámica. Bueno, vamos entonces a mirar qué tiene que ver con eso. Vamos a tocar temas aquí en termodinámica, vamos a hacer una introducción en su definición, los principios de la termodinámica, los parámetros fundamentales, los procesos termodinámicos, escalas termométricas y clasificación de sistemas termodinámicos. Entonces miremos a ver, ¿qué es la termodinámica entonces? Es el estudio del movimiento desordenado de las partículas y está basado en unos principios. ¿Cuáles son esos principios? Primer principio o principio cero, que argumenta, que dice que si A está en equilibrio térmico con B y B está en equilibrio térmico con C, entonces A está en equilibrio térmico con C. Eso viene siendo lo que especifica ese primer principio, o el primer principio cero. Ahora vámonos para el primer principio, conservación de la energía. ¿A qué se refiere cuando habla de la conservación de energía? Que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo relativamente más frío, se produce una transformación que conduce a un estado de equilibrio de las temperaturas. Segundo principio, que establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Define la entropía como una magnitud no conservativa. La transferencia de calor siempre va del cuerpo caliente al cuerpo frío. Pero ¿qué viene siendo qué es la entropía? Es el desorden molecular de un sistema, como para que tengamos claro y podamos entender qué es lo que sucede en el segundo principio. ¿Qué dice el tercer principio? Dice que a medida que la temperatura de un sistema se aproxima al cero absoluto, la entropía, que viene siendo el desorden molecular del sistema, tiende a un valor mínimo constante. ¿Qué quiere decir? Que para un cristal perfecto este valor viene siendo cero. Eso es lo que nos refiere como tal los principios de la termodinámica. ¿En qué se basa la termodinámica? En unos parámetros fundamentales, que viene siendo unas variables térmicas. Dice que si dos sustancias en contacto se encuentran a diferente temperatura, una de ellas emitirá más calor y calentará a la más fría. Recordemos lo que decíamos anteriormente en los principios, que siempre la más caliente va a tener como prioridad. Eso es lo que se conoce como equilibrio térmico. Ahora, también maneja unas variables termodinámicas que dice que en termodinámica, manejamos lo que tiene que ver con masa, volumen, densidad que se maneja, que es la densidad de la presión, la temperatura y la constante de proporcionalidad. Unas propiedades intensivas, que son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño de un sistema. Unas variables intensivas, una cosa son propiedades intensivas, estas son variables intensivas que depende de la cantidad o porción del sistema que se considera para el análisis. Hablamos de que intervienen variables de masa, volumen, número de moles, entre otras. Unas propiedades extensivas que depende de la cantidad de sustancias del sistema, son recíprocamente equivalentes a las intensivas. Intervienen variables de masa, volumen, el peso, la cantidad de la sustancia, la energía, la entropía y la entalpía. Y un estado de un sistema. Un sistema puede escribirse en función de coordenadas termodinámicas y se llama sistema termodinámico, y la situación en la que se encuentra definido por dichas coordenadas se llama estado del sistema. ¿Por qué se hace esa definición? Como para que tengamos claro aquí, para poder llegar a este estado del sistema, pues debe haberse presentado ya un sistema de coordenadas termodinámicas, ya, que viene siendo como un sistema termodinámico. Bueno, pasemos entonces qué procesos intervienen con la termodinámica. En la termodinámica hay unos procesos termodinámicos que vienen siendo ya isotérmico, que es una temperatura constante, isocórico, que siempre va a manejar un volumen constante, el isobárico, que maneja la presión constante, y el adiabático, que no intercambia calor con su entorno. Las escalas termoméricas que maneja la termodinámica, que son usadas siempre para medir las temperaturas de los cuerpos y se clasifican en dos, absolutas y relativas.
Pero ¿qué se definen las absolutas? Indican el valor del cero absoluto, es decir, que bajo el cero no hay más valores de medida. ¿Y qué nos dicen las relativas? Que depende del punto de referencia que se toma el cuerpo según sus propiedades. Es ahí donde se intervienen lo que tienen que ver con las temperaturas que se manejan, que son grados Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Por lo menos en el Celsius, que fue descubierta por el científico sueco Anders Celsius, y dice que se tomó como referencia las temperaturas necesarias para el punto de ebullición y congelación del agua, que asignaron valores entre 0 y 100 grados centígrados, donde la temperatura más baja siempre va a ser 0 y la más alta pues los 100 grados. Ahora viene Kelvin, que nació del señor Lord William Thomson Kelvin, quien afirmaba que bajo el cero absoluto de temperatura no se puede descender más, y el Fahrenheit, que nació del científico holandés-alemán Gabriel Daniel Fahrenheit, donde manifestaba que los puntos de congelación y de ebullición están entre el 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit respectivamente. Eso es como para darle una introducción muy breve a lo que tiene que ver con escalas termométricas. Ahora, clasificación de los sistemas termodinámicos, se clasifican en 3: abiertos, cerrados y aislados, definiendo el abierto como aquellos que intercambian libremente la energía y materia con su entorno, ¿ya? Y podemos tener ejemplo en el auto: uno le entrega combustible y este devuelve al ambiente gases y calor. En un sistema cerrado, que son aquellos que intercambian energía con su entorno pero no materia, y podemos tomar como ejemplo un envase cerrado como una lata cuyo contenido es invariable pero pierde calor con el tiempo, disipándose en el aire alrededor. Y tenemos el aislado, que lo definen como aquellos que hasta cierto punto no intercambian ni energía ni materia con el entorno. Tomando como ejemplo un entorno que contiene agua caliente, un termo que contiene agua caliente y preservará su temperatura durante un rato, lo suficiente como para conservarse aislado durante ese tiempo. Bueno, es así como esta parte tocamos este tema de la termodinámica con diferentes factores pues que intervienen allí: propiedades, definiciones, principios, clasificaciones, procesos y demás. Vamos entonces a avanzar al siguiente tema, que es electromagnetismo. Vamos a hacer también una breve definición, las bases que está fundamentada el electromagnetismo y los fenómenos electromagnéticos. ¿Qué nos define el electromagnetismo? Dice que es la rama de la física que estudia la interacción entre las cargas eléctricas y los campos magnéticos. ¿En qué se basa el electromagnetismo? Está basado por lo menos en campos eléctricos, que es una región del espacio en la que se ejerce una fuerza sobre otras cargas eléctricas, donde la intensidad del campo eléctrico depende de la magnitud de la carga y de la distancia de la misma. Ahora, campos magnéticos es cuando una carga eléctrica está en movimiento, produce un campo magnético. Y es donde la intensidad del campo magnético depende de la velocidad de la carga y de la distancia a la misma. También se maneja dentro de esas bases la ley de Coulomb, que establece la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales, donde dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Y aparece también una ley de Biot-Savart, donde nos dice que la ecuación describe el campo magnético generado por corrientes eléctricas estacionarias y relaciona el campo magnético a la magnitud, la dirección, longitud y proximidad de una corriente eléctrica. ¿Qué fenómenos se presentan con el electromagnetismo? Tenemos una inducción electromagnética, que es un fenómeno por el cual se genera un voltaje en un conductor y cuando éste se encuentra en un campo magnético variable, y este principio es la base del funcionamiento de generadores eléctricos, transformadores, motores y eléctricos, la inducción electromagnética. La ley de Faraday, que establece la magnitud del voltaje inducido en un circuito cerrado por un campo magnético, y esta ley indica que la dirección del voltaje inducido se opone al cambio que lo produce. Tenemos las ondas electromagnéticas, que son perturbaciones que se propagan a través del espacio transportando energía,
Están compuestas por campos eléctricos y magnéticos oscilantes que están perpendiculares entre sí, y tenemos como ejemplo las ondas de radio, microondas, luz visible, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma y demás. Eso es como lo que tiene que ver con el electromagnetismo. Ahora miremos otro tema, hagamos una intervención, lo que tiene que ver con oscilaciones. ¿Qué podemos ver en oscilaciones? Se definen las oscilaciones como el movimiento repetido en torno a una posición central o posición de equilibrio. Y se manejan unos temas como unas oscilaciones simples que se caracterizan por un periodo y una frecuencia constante. Tenemos como ejemplo un péndulo, un objeto unido a un resorte que se estira y comprime, una varilla metálica. Tenemos también las amortiguadas, que es la amplitud de la oscilación disminuye con el tiempo debido a la fricción o resistencia del medio. Tenemos un ejemplo como un columpio suspendido en las cadenas que oscila de un lado a otro, un amortiguador que absorbe la energía de las vibraciones, una hoja de afeitar sujeta por un estrebo y que vibra. Las forzadas, que son inducidas por una fuerza externa que actúa sobre el sistema oscilante. Tomamos como ejemplo un péndulo simple, una cuerda de guitarra y el altavoz que vibra de acuerdo con la frecuencia de la señal eléctrica. Y tomamos las oscilaciones resonantes, que ocurren cuando la frecuencia de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural del sistema oscilante. Y tomamos como ejemplo un puente que puede entrar en resonancia con las pisadas de los peatones, ¿ya? Hay que tener en cuenta que si la frecuencia de una nota musical coincide con la frecuencia natural de vibración de un vidrio, este puede entrar en resonancia y romper el vidrio. Ahora, ¿qué definamos como ondas? ¿Qué nos dice que son las ondas? Que son perturbaciones que se propagan a través de un medio transportando energía sin que haya transferencia de materia. Y tenemos unos tipos de ondas. Las mecánicas, que requieren un medio material para propagarse, como el agua o el aire. Tenemos como ejemplo las olas del mar, las ondas sísmicas, las ondas de sonido producidas por la vibración, ondas de radio. Tenemos también las ondas electromagnéticas, que no necesitan un medio material para propagarse y pueden viajar por el vacío. Tenemos como ejemplo las ondas de radio, la luz visible y los rayos X. Las longitudinales, que son las partículas del medio, vibran en la misma dirección que la propagación de las ondas, y las transversales, que las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Ahora entramos a ver lo que tiene que ver con interpretación de planos, que ya viene siendo nuestro último tema para culminar esta intervención, ya, donde podemos decir, ¿qué son los planos? Los planos vienen siendo que son dibujos técnicos que se presentan objetos tridimensionales en dos dimensiones y se utilizan en diversas áreas, incluyendo la ingeniería, la arquitectura y diseño. Se manejan unos aspectos, manejan unos símbolos, manejan unas escalas, unas anotaciones. En esos símbolos, cada componente o elemento del objeto es lo que identifica pues lo que vamos a colocar en el plano, y es crucial conocer los símbolos, cómo están descritos, utilizados en el plano para identificar correctamente cada elemento. En las escalas, la relación entre las dimensiones reales del objeto y las dimensiones representadas en el plano. Una cosa es cuando vemos un puente y lo vamos a hacer a una escala mucho más pequeña, como ese ejemplo. Y es fundamental identificar la escala utilizada para realizar mediciones precisas en el plano, y las anotaciones, que son los aspectos donde tenemos que colocar, tenemos que llevar qué símbolos, las escalas, los metros, distancias y demás. Ahora hablemos de gráficos. ¿Qué podemos sacar de gráficos? Que son representaciones visuales de datos que permiten analizar y comprender patrones, tendencias y relaciones entre variables. Hay unos tipos de gráficos, los de línea, que muestran la relación entre dos variables continuas cuando hacemos el plano, X, Y, que son las líneas como tal que las unimos por puntos. Las barras, que son representaciones de datos categóricos o discretos, que son el gráfico de barras, que maneja que cada barra corresponde a una variable, que son los de pastel, que dividen un conjunto de datos en porcentaje, y los datos de dispersión,
que muestran la relación entre dos variables sin una relación funcional definida, que son como histogramas y demás que aparecen un poco de punticos, más que todo en estadística. Bueno, hablemos de datos. En los datos podemos definir que es un conjunto de información numérica que representa características o mediciones de un fenómeno o experimento. Y también se manejan unos tipos en los datos, unos cuantitativos y otros cualitativos. Cuantitativos hablamos de números y se pueden medir. Cualitativos hablamos de que se expresan en palabras o categorías y no se pueden medir. Cuando hablamos de cuantitativos podemos hablar de temperatura, masa, tiempo, velocidad. Y hablamos de cualitativos, hablamos de color, sabor, textura, estado de una máquina, etc. Podemos hacer análisis, podemos hacer una organización por medio de análisis, que debe organizarse de una manera lógica y sistemática para facilitar su análisis, o sea, para poder analizar esos datos. Hacemos una descripción que son las características de los datos como medidas de tendencia central, que hablan de mediana, moda, media, entre más. Visualización, que son gráficos o tablas o diagramas para facilitar su comprensión e interpretación y su inferencia. Pero ¿en qué podemos aplicar nosotros lo que tiene que ver con planos, datos y gráficos? En la física podemos manejar lo que tiene que ver con electromagnetismo, que se pueden hacer análisis de circuitos, campos electromagnéticos, ondas electromagnéticas y fenómenos ópticos, interpretación de planos, circuitos electrónicos, dispositivos electromagnéticos. En la mecánica como tal, análisis de fuerzas, momentos, movimientos, energía, trabajo, termodinámica, análisis de procesos termodinámicos, propiedades termodinámicas, leyes de la termodinámica, interpretación de planos, de sistemas, motores térmicos, entre otras, pues. Estas son resalté pues como la más importante. Ahora, ya, dentro de los avances tecnológicos que podemos evidenciar que han influido estos temas que acabamos de tocar, conservación, termodinámica, electromagnetismo, oscilaciones, podemos encontrar los paneles solares, energía fotovoltaica, podemos encontrar turbinas eólicas con energía eólica, podemos encontrar unos vehículos eléctricos, podemos encontrar motores de combustión interna, podemos encontrar refrigeradores y aires acondicionados, podemos encontrar láser, el láser que es fundamental ahora últimamente, resonancias magnéticas, las radiografías, las telecomunicaciones y las redes inalámbricas, el GPS y el internet. Esos son como los más recientes, pues, que están asociados a los últimos avances tecnológicos, donde esos temas que acabamos de tocar pues tienen intervención. Espero les haya gustado, pues para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.